Hola alumnos, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Primero, antes de comenzar nuestra clase, quiero hacer algunas aclaraciones y quiero que las tengan en cuenta. Quiero que escuchen lo que les voy a explicar. Primera cuestión, hay muchos de ustedes que están mal matriculados en el aula virtual. ¿Está? Hay gente de apellido M, de apellido L, de otras letras, ¿está? Que no corresponden a nuestra comisión y que están matriculados en el aula. Por lo tanto, yo a esas personas cuando estuve corrigiendo los trabajos, no los pude calificar. Les mandé mensajes, les escribí, de que, bueno, esta no era su comisión, que les correspondía a tal otra comisión con otro docente, y se los expliqué. Tienen que hablar a aquellos a los cuales les llegó el mensaje de que están en la comisión equivocada, tienen que hablar con la profesora Milagros Rojo para que ella los cambie de comisión. ¿De acuerdo? Revisen sus mensajes en el aula porque yo les escribí a varios, diciéndole, explicándole, esta no es tu comisión, vos perteneces a tal otra comisión. ¿eh? Les fui explicando a cada uno. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Buenos días. ¿Me comprenden alumnos lo que estoy diciendo? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, eso como primera cuestión. Del trabajo práctico número 1, que era grupal, se les corrigió a todos, se le hizo devolución a todos. ¿eh? Solo que algunos integrantes, algunos pocos integrantes del grupo, no se les pudo poner la calificación, y eso lo voy a corregir en el transcurso del día de hoy, ¿eh? Hoy, mañana, más tarde, eh, porque justamente cuando los buscábamos en la comisión 1, por ejemplo, yo los buscaba en la comisión 1, no los podía localizar. ¿Por qué? Y porque estaban matriculados en otra comisión. Tenían que estar en la comisión 1, no estaban. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Hay otra cosa que vamos a revisar y a filtrar con las profesoras. Yo tengo la impresión, y ahora lo voy a corroborar seguramente, que hay alumnos que o no han asistido nunca o ya están libres porque tienen más inasistencias de las que se puede tolerar, de las que se puede tener. Recuerden que en la facultad, también era así en el nivel secundario, pero en la facultad eso es estricto. ¿eh? Aquella persona que no cumple con la cantidad de asistencia establecida no puede aprobar la materia. ¿eh? Porque incluso a veces no pueden rendir los exámenes, los parciales, si no tienen la cantidad de asistencia necesaria para hacerlo, o el porcentaje que se requiere para eso. ¿eh? Entonces tengan en cuenta, no es un dato menor, no es que la asistencia no incide en nada. Sí, la asistencia influye, sí, la asistencia incide en si yo apruebo o no apruebo una materia. ¿eh? ¿Y por qué es tan importante la asistencia? Por muchísimas razones. Primero, porque el hecho de que yo asista frecuentemente a una clase le está indicando al docente, que yo estoy llevando al día la materia, que estoy llevando al día la materia, que tengo intenciones de aprobar, que estoy preocupado por esta materia, etcétera. ¿eh? La asistencia es una cuestión fundamental. No puede aprobar una persona a la cual los docentes no conocen, a la cual nunca vieron, ¿eh? a la cual nunca estuvo presente en las clases. Tengan presente eso porque me parece que hay gente que está faltando demasiado. ¿eh? En los próximos días seguramente vamos a saber, ya vamos a poder filtrar quiénes son las personas que están complicadas con su inasistencia. Ya eso es trabajo nuestro, trabajo de las docentes, pero eh, ya vamos a poder saber con certeza quiénes de ustedes están complicados con su asistencia. ¿eh? Antes del primer parcial, lo vamos a saber eh, con exactitud. ¿eh? Y van a saber también ustedes, porque tenemos un listado con las profesoras, de quiénes son aquellos alumnos que no están en el aula o que están mal matriculados. ¿Mm?
que están en otra comisión. Fíjense ustedes mismos, tómense el trabajo de mirar, ¿eh? Porque hay muchos de ustedes que, por ejemplo, deberían estar en el aula 1, en la comisión 1, y no están. ¿No? Por ejemplo, Asinas, por ejemplo, a ver acá, Adorno, por ejemplo, Cabezas, por ejemplo, Aguirre Lucio, Aguirre Luna, Alcaraz Paredes, hay un montón de gente acá, de los que veo conectados, que no están en esa comisión. Y ahí, a esa comisión pertenecen a esta, que me tiene como profesora referente a mí. Cerrudo, Cerrudo, bueno, hay muchísimos alumnos de los que veo conectados acá. ¿Eh? Ayala Ramiro, ¿quién más? A ver. Barrio Celeste. Barrio Celeste, Beck Milagros, ¿sí? Bueno, tengo muchísimos alumnos acá, ahora ya les voy a ir escribiendo por mensaje. Vesco, Bastia, bueno, todos esos alumnos que estoy viendo acá que están conectados, no figuran en el aula. Si ustedes miran, le va a salir en el aula virtual. Después, miren, después que termine la clase, van a ver que ustedes están marcados como en otra comisión, ¿sí? Deben estar en la comisión 2, 3 o 4. Ustedes tienen que estar en la comisión 1, que es la primera de la mañana. ¿De acuerdo? Respecto a esto que expliqué, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario? No, profe. ¿Algo que quieran preguntar antes que yo comience con el desarrollo de la clase? Profe, Mi apellido es Alcaraz de la comisión 1. Sí. ¿Qué me querés decir, Alcaraz? Alcaraz Paredes, dice ahí, ¿eh? Yo leo el nombre completo. profe, Esa es otra cuestión. Ya te doy la palabra, Barbosa, dame un minuto. dale. Esa es otra cuestión. Nos ponen solamente un apellido o solamente un nombre. Hay personas acá que tienen 3 nombres, 3 apellidos. Si ustedes no nos ponen el nombre completo, nosotros no los podemos identificar, porque nosotros tenemos el listado de alumnos, que nos manda la facultad, nos dice, estos son los alumnos que se inscribieron para introducción de la odontología, ¿no? Para comunicación, y nosotros de ahí, nosotros comparamos esa lista con la lista que tenemos, con la gente que tenemos cargada dentro del aula virtual. Si no encontramos coincidencia, para nosotros ese alumno no existe. O habrá que ver qué nombre tiene, cómo está anotado, cómo figura. Dice, Barrios no es de comisión 1, Barrios sí, pero me parece, Barrios Celeste, que no estás en el aula virtual, o sea, no estás en la comisión 1 del aula virtual. Tenés que fijarte si figurás ahí, me parece que no figuras, deberías figurar. ¿Está? No es que no pertenezcas a la comisión 1, perteneces, de hecho, a la comisión 1. ¿Cómo hacemos eso, profe? A mí sí me parece, dice. Bueno, y bueno, Aguirre, yo les voy a mandar, ¿está? Un mensaje a cada uno, ¿está? O vamos a poner un listado de quiénes son los que no están en su comisión correcta, para que ustedes mismos se vuelvan a matricular, se vuelvan a cambiar. ¿De acuerdo? Hay una función ahí en el aula que es la misma que ustedes usaron para ingresar, para automatricularse. Les vamos a dejar un listadito de quiénes son las personas que se tienen que cambiar. Están en esta comisión, se tienen que cambiar a otra. Pero, O profe, están en otra, tienen que venir a esta. En el disculpe, caso de Aguirre Luz, en el aula virtual está en otra comisión. Él tiene que venir a la comisión 1, Aguirre Lucio. ¿eh? Es el mismo caso de varios de los que nombramos acá. Vuelvo a nombrar algunos. Cartero, por ejemplo, Cartero, Arg, ¿quién más? Sí, Chávez, Maidana, está. ¿Quién más? Sí,
Entonces, después le vamos a pasar un listado de quiénes son las personas, ¿eh? Exactamente quiénes son. Yo veo muchos acá, pero les voy a pasar, ¿eh? Para que ustedes en el transcurso del día tengan, ¿sí? En qué comisión están, a cuál deberían pasarse o a cuál deberían volver. Y para mí las dos personas, tanto cantero como carteros, ¿eh? Porque se ve que hay los dos apellidos. ¿Eh? Hay personas con los dos apellidos. Escriban bien sus nombres y apellidos. A varios les mandé mensaje, no sé si vieron, tenían mal escrito su nombre y apellido. ¿Eh? Incluso si tu apellido lo dije, Carolina Art, dije el tuyo también. ¿Está? Vos perteneces a esta comisión uno, pero en el aula virtual no estás en la comisión uno. No sé en qué comisión debes estar. Vos tenés que estar en la comisión uno. ¿Eh? Te vas a tener que volver a matricular para estar en esta comisión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos y bueno, es lo que recién explicaba Alcaraz. Van a ver el listado, les vamos a publicar. Cuando ustedes vean ese listado, se vuelvan a matricular con la misma función con la que habían entrado al aula, de la misma manera que habían entrado al aula, se cambian, van a pasar a la comisión uno. ¿Está? Buen día, profe, pero es el mismo aula virtual. El aula virtual es la misma, ¿eh? Lo que ustedes están en otra comisión distinta a la que deberían estar. Tienen que estar en la comisión uno. Sí, Pilar, decime. Profe, en esta materia podríamos tener hasta 2 sin asistencia nomás y 2 trabajos no entregados. Dos trabajos sin entregar. Sí, nos habían explicado en el primer día de inaugural o el primer día presencial de introducción que podían ser 2 inasistencias y o 2 trabajos no entregados, creo algo así era. Exacto. Mírenlo en el reglamento de la materia que está subido al aula virtual. ¿Está? Ahí miren porque ahí explica todas las condiciones. Escuchen, otra cosa. Cuando se matriculan acá para entrar al Zoom, cuando entran al aula virtual, cuando van a mandar un trabajo, escriban correctamente su nombre. ¿Eh? No escriban solamente el nombre que a ustedes les gusta o por el cual a ustedes les gusta que les llamen, o su nombre, no sé, qué sé yo, artístico. No. Escriban el nombre como aparece en el DNI, porque así están en el listado de la facultad. ¿Eh? Si no, nosotros no los podemos identificar. Y ustedes no son dos o tres personas, nomás un puñadito de personas. Ustedes son casi 1000 alumnos. Y no les conocemos tampoco, como la clase es virtual, no los hemos visto, no los conocemos de rostro a ustedes, quién es quién. Yo les pedí a algunos, les mandé mensaje diciéndole que coloquen una foto de perfil en el aula virtual. Una foto donde se vea el rostro de ustedes, así podemos saber quién es quién. Hay algunos que tienen el mismo apellido y para colmo es el mismo nombre. No sé, qué sé yo, García María. Y hay dos o tres personas con el mismo apellido y con el mismo nombre. Si no hay una foto que los pueda individualizar, no sabemos tampoco diferenciar. Vamos a mirar el DNI, obviamente, pero colaboren ustedes poniendo una foto que sea legible, que se vea, que sea bien nítida y que nos permita saber quién es quién. ¿De acuerdo? El aula virtual es la misma. Pasa que hay comisiones. ¿Qué es una comisión? Es cuando están agrupados los alumnos, ¿está? De manera que nosotros podamos trabajar un poco más personalizado con ellos. Hay 4 comisiones, 2 a la mañana, 2 a la tarde. Ustedes, todos los que están acá, de la A hasta la letra C, pertenecen a la comisión uno. ¿De acuerdo? Bueno, aclarado este tema, voy a dejar la cámara un ratito de lado y les voy a compartir el Power con el cual tenemos que trabajar hoy.
Bueno, a ver, díganme si lo ven ahí. ¿Se Sí, ve bien? profesora. Se ve. Un poquito de lado esto para poder visualizar mejor. Bueno, vamos a ver si podemos hacerle sumar. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos ahora sí a hablar y a explicar el tema que nos ocupa hoy. En la clase anterior nosotros habíamos hablado de, bueno, cómo era leer en la universidad, qué especificidad tenía, cuáles eran las fases de la lectura, por qué era importante avanzar desde una lectura superficial a una lectura crítica en la universidad. ¿Eh? ¿Y qué tipo de lectura se espera que ustedes hagan o que ustedes logren como universitarios? Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos que hablar de qué es la escritura, que es la otra habilidad del lenguaje que es complementaria a la lectura. ¿Eh? No alcanza con que nosotros sepamos escribir, sepamos leer, perdón, como universitarios, también tenemos que saber cómo se escribe en la universidad. ¿Eh? Que ya no es, obviamente, el mismo tipo de escritura que se pedía en la escuela secundaria, en el colegio secundario. Es otro tipo de escritura que tiene que ver con aquellos textos y aquellos formatos textuales que son propios justamente del ámbito académico, del ámbito universitario. ¿De acuerdo? Entonces, la clase de hoy tiene como propósito, como objetivo, que justamente podamos revisar cuáles son las particularidades o las especificidades que tiene la escritura universitaria. ¿De acuerdo, alumnos? Sí, profe. Profe. Bueno, quiero detenerme primero en algo que la profesora señaló acá y que es fundamental. Voy a mover esto para otro lado. Dice, fíjense lo que está señalado lo que está resaltado en amarillo. Dice, en la universidad la escritura se complejiza. O sea que yo voy a ir de menos a más con mi escritura. Tal cual como lo hacía en la lectura. Y va de algo superficial a algo cada vez más específico o cada vez más complejo. De lo particular a lo general. Dice, en la universidad la escritura se complejiza, tal como sucedía con la lectura. Estamos estableciendo un paralelismo, una comparación entre lo que nosotros ya vimos en la clase anterior sobre lectura en la universidad. Dice, ya no se trata simplemente de poner en palabras para formar un texto, sino que se involucran modelos textuales nuevos y un lenguaje que nos debe ser familiar. Bueno, acá me quiero detener porque hay algo que es fundamental para nosotros. A ver, cuando yo empiezo a escribir dentro de un ámbito universitario, ya me voy a encontrar con otro tipo de organización, otro tipo de tipologías textuales que tengo que conocer y con las cuales tengo que familiarizarme. Por ejemplo, el de los informes, las tesinas, los ensayos, las tesis, los textos explicativos y argumentativos que circulan en el ámbito universitario, que son muy distintos a los que nosotros conocíamos en el nivel anterior, en el nivel secundario. Son textos de una complejidad mucho más profunda, mucho más amplia, y requiere de nosotros mucho más detalle. Una de las cuestiones de las cuales nos va a generar por ahí más, va a ser como una barrera primero que vamos a tener que superar, es el tema del vocabulario, lo que nosotros llamamos en lingüística léxico. ¿Qué es el léxico? Es todo aquel vocabulario específico, todo aquel vocabulario específico, en el caso de ustedes, relacionado con las ciencias de la salud en general y en particular con la odontología. Entonces, ustedes van a tener incluso diccionarios que son de léxico específico para la carrera de ustedes. Hay mucho vocabulario del cual ustedes se tienen que apropiar, con el cual tienen que familiarizarse y estar muy al día, dominarlo, para poder entender los temas. Yo siempre les digo a mis alumnos, les explico que cuando uno trata de interpretar un texto, con el tipo de lectura que nosotros le pedimos en la universidad,
uno trata de interpretar un texto, la primera barrera que tiene que superar es la del léxico. Por eso yo hago una primera lectura del texto, una lectura superficial, y lo que hago es filtrar. Bueno, a ver, de este texto que leí acá, ¿cuáles son las palabras que yo desconozco? Las cuales yo no reconozco en mi registro léxico. Bueno, tal, 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 tal. Bueno, esas palabras voy a tener que ir a revisar qué me dice el diccionario sobre ellas. ¿Qué referencia me da el diccionario sobre ellas? ¿Eh? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Dejo de compartir un segundo esto porque les voy a mostrar. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo funciona. Les voy a dejar un enlace, también ahí se los voy a pegar en el... A ver si me comparte bien la pantalla. Les dejo el enlace en el chat de uno de los diccionarios y después se los voy a colgar en el aula. Ese es el enlace de la RAE. ¿Qué es la RAE? La Real Academia Española. ¿Qué es la Real Academia Española? Es la institución que se encarga de organizar, registrar, controlar, verificar todo lo que rodea a la lengua española y a su uso. Cómo se usa, cómo se habla y se escribe correctamente en español. ¿Eh? Es una institución que obviamente tiene sede en España, porque en España se origina nuestro idioma. Es una institución de prestigio mundial, ¿eh? Y así también todos sus textos y diccionarios. La ventaja de este diccionario es que es el mejor diccionario de habla hispana, de español. Si una palabra no está ahí, no existe en español. Y la otra ventaja es que es un diccionario en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo consultar siempre por internet y que se actualiza. Todos los días tiene actualizaciones. Entonces hay registro de palabras que están en desuso, ya no se usan más. Palabras nuevas que se incorporan, nuevos usos o acepciones que tienen las palabras. Les voy a mostrar un ejemplo. Dejo la cámara porque me distrae un poquito. Les voy a mostrar acá. Les voy a compartir. A ver. Vamos a mirar con un ejemplo. Quiero que vean. Este es el diccionario de la RAE. ¿Está? Esta es como como la portada de la página. Directamente es muy fácil. Me voy acá, en este espacio en blanco, dice escriba el término. Yo escribo, por ejemplo, la palabra materia, la busco y me sale esto. Fíjense, miren acá. La palabra materia me dice el origen, esto que está en verde se llama etimología. Es el origen de la palabra. Viene del latín materia. Y después tengo, fíjense, cuántas diferentes acepciones de la misma palabra. Miren lo que es esto. Incluso abajo tengo los sinónimos, o sea, la palabra equivalente a materia. Cuerpo, sustancia, asunto, idea, tema. Tengo muchísimos sinónimos. ¿Qué son esto de las acepciones? Estas diferentes entradas que tengo acá son los diferentes usos que puede tener la palabra. Diferentes usos dependiendo del tema, dependiendo del contexto donde yo quiera usar esta palabra, voy a poder usar alguna de estas acepciones. Tengo primero una definición general que me dice materia, realidad espacial y perceptible de los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituyen el mundo físico. Y después ya en la segunda acepción tengo una definición más específica. Porque en la física, materia dice, materia física diferenciada de las demás por una serie de propiedades determinadas. Y después fíjense todas las acepciones, las diferentes definiciones y apreciaciones, usos que puede tener una misma palabra. Por eso les digo que ustedes tienen que revisar, porque muchas veces la gente usa las palabras, el léxico, el vocabulario, y lo usa mal.
No sé si ustedes escuchan hablar por ahí, la gente de la edad de ustedes, que dicen cualquier cosa, dicen literal, literal, literal. ¿eh? En cualquier frase ponen la palabra literal, como que es algo de moda, ay, está bueno decir literal. ¿eh? O hay gente que aprende una palabra nueva y la pone, la mete en todas las oraciones, en cada cosa que dice. Es incorrecto, porque no necesariamente la palabra tiene ese uso. Yo me tengo que fijar cuál es el uso, sentido que tiene, según aquello que yo quiero expresar. ¿Se comprende lo que estamos diciendo? Sí, Sí, profe. Fíjense la cantidad de aceptaciones. Les va a pasar lo mismo si buscan, por ejemplo, la palabra célula. Buscan la palabra célula, miren acá, célula, del latín, está latín científico, célula. Y acá viene toda la explicación. En la biología es tal cosa. Después ya se habla de célula fotoeléctrica, célula hija, célula huevo, célula madre, célula tal cosa, célula... Fíjense todas las acepciones que tiene una misma palabra. Lo primero que yo me encuentro acá, arriba, en la acepción 1, es una definición general de lo que es la palabra, en este caso para la biología, porque obviamente la palabra procede de la biología. Ya me está marcando de entrada que es una palabra de uso científico. Ahora bien, después yo tengo que ver esta palabra específicamente, bueno, a ver cómo se usa con otras acepciones. Porque la primera, fíjense que viene la biología y les dice, unidad fundamental de los organismos vivos, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma rodeado por una membrana. Pero la segunda acepción, atención con esto, dice, grupo reducido de personas que funciona de modo independiente dentro de una organización, política, religiosa, etc. Ahí ya hicimos un cambio total, un cambio rotundo. Fíjense que acá hay otra definición totalmente diferente de la palabra. A esto me refiero yo cuando les digo, presten atención al léxico, al vocabulario, porque no da lo mismo, sobre todo cuando yo quiero interpretar y escribir como universitario, no da lo mismo que yo use tal o cual palabra. Ah, sí es lo mismo esta. No, no es lo mismo. Se le presta muchísima atención y a veces una palabra te cambia el sentido de todo lo que querés decir. Entonces tienen que poner mucha atención realmente en eso. ¿Está, alumnos? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Dejo de compartir el diccionario de la RAE. Vamos a volver al Power con el que estábamos trabajando. Bueno, volvemos a esta filmina. Voy a ver si lo puedo poner ahí. Disculpen si escuchan el ruido. Tengo mucho ruido ambiente acá de la misma facultad. Sé dónde poner mi barrita para que no me moleste la vista. Bueno, y acá arriba en el primer párrafo la profesora lo que hizo fue, lo que hace señalable o explicarles, que la escritura tiene su paso a paso necesario. La escritura tiene, a ver que no me están viendo en cámara parece. Está acá. No me había dado cuenta que no me estaban viendo en cámara. Acá. Decía yo que en este primer párrafo que tienen ahí, lo que la profesora les está señalando es justamente que la escritura tiene su paso a paso. De hecho, ahora vamos a ver en las imágenes que siguen que la escritura tiene lo que llamamos fases. Tiene 3 etapas fundamentales en las cuales yo tengo que organizar aquello que voy a escribir. Y no me alcanza con organizar tampoco. ¿Por qué? Porque yo siempre digo y siempre explico que previo a esa organización que vamos a hacer en 3 etapas, lo que tenemos que saber es que la escritura siempre tiene que tener un propósito.
¿Qué es esto? Una intencionalidad. Yo me tengo que preguntar, bueno, ¿para qué voy a escribir este texto? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Y para quiénes? Porque dependiendo de quiénes van a leer mi texto, quién es mi público receptor, ¿m? Yo emisor voy a escribir, pero tengo un receptor. ¿Quién va a ser? ¿Mi profesor? ¿Mis compañeros? ¿Voy a escribir para una audiencia? ¿Voy a escribir para la comunidad científica? ¿Para quién voy a escribir? Porque dependiendo de eso, mi escritura va a tener ciertas características. Va a tener que cumplir en realidad con ciertas características. ¿Se comprende esto que estamos diciendo? Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tener un objetivo claro a la hora de escribir, tener en cuenta qué formato se nos está pidiendo, o sea, cómo tenemos que organizar el texto, cuáles son sus partes, y aparte tener en cuenta cuál es nuestro público receptor, o sea, quiénes son las personas a las cuales le vamos a escribir. ¿Eh? Porque no es lo mismo, y ustedes lo saben, no es lo mismo escribirle un mensaje de texto o un mail a, no sé, a mi mejor amigo, que le escribo con un vocabulario informal, que puedo usar muchas palabras, me puedo relajar con el vocabulario, que escribirle, no sé, qué sé yo, a la decana de la facultad, ¿eh? A la doctora Cardoso, escribirle una, qué sé yo, una nota, un mail, lo que sea. ¿Eh? Cuando yo le escribo a una persona con la cual tengo una relación eh, asimétrica, y hay una jerarquía superior en relación a esa persona, yo tengo que usar un vocabulario formal. Tengo que ajustar mi léxico a ese receptor al que pretendo escribirle. Pasa lo mismo cuando nos vamos a expresar oralmente. Si vamos a hablar con alguien que sabemos que tiene un rango superior, o que tiene una jerarquía superior, entonces la relación, decimos, es asimétrica, tenemos que ajustar el vocabulario, justamente. Por ahí, si la relación es simétrica, es de igual a igual, y yo estoy hablando con alguien con el cual tengo amistad o familiaridad, no hace falta que yo ajuste mi lenguaje. ¿Eh? Si estoy hablando, no sé, con mi madre, con mi amiga, no hace falta. Pero sí es necesario cuando, por ejemplo, tengo que dirigirme, no sé, al gerente de la empresa, a mi jefe, a la decana, a una persona que tiene una mayor jerarquía. ¿Se comprende esto que estamos hablando? Sí, profe, Sí, se comprende. Ténganlo en cuenta porque hay mucha gente que cuando viene del nivel secundario, no sabe justamente diferenciar esto de la formalidad y la informalidad del lenguaje. ¿Es algo que lo enseñamos en el secundario? Sí, yo lo enseño. No sé si todos lo hacen, yo lo enseño. Y enseño a marcar una diferencia con el lenguaje. ¿Eh? Obviamente que eso en la lingüística se traduce al lenguaje, a la vestimenta, a la postura. Cuando yo intento marcar justamente, por ejemplo, una jerarquía entre las personas que van hablando. ¿De acuerdo? sí, Bueno, profe. fíjense acá. Leo lo que la profesora formuló y lo analizamos. Dice, la escritura supone un intento de construcción y formulación de una idea. A esto vamos cuando yo decía hoy, hay que escribir con un objetivo. Yo no puedo empezar a escribir con la mente en blanco. ¿Eh? Dice, a través del uso de palabras que reunidas tienen un determinado sentido. Desde esta perspectiva se trata de un proceso complejo en sí mismo, indistintamente de los niveles educativos a los que hagamos referencia. Bueno, acá vamos a ir un poquito más a fondo, porque nosotros ya dijimos, yo les dejé en claro recién otra vez, que el tipo de escritura que se espera en la facultad no es cualquier tipo. Es algo bien específico, bien concreto, que ustedes tienen que acostumbrarse a formular, a muchos les cuesta, sobre todo cuando tienen que armar las respuestas o las ideas para un parcial, un examen final, cuando tienen que presentar alguna monografía, tesina, etcétera, les cuesta muchísimo ajustar su vocabulario. Es algo que siempre van a tener que ejercitar. Es más, van a egresar, se van a recibir, esperan un segundo, se van a recibir y van a seguir ejercitando.
Bueno, estamos alumnos, estamos de vuelta. A esto me refería yo cuando les decía que la escritura tiene su complejidad, y ustedes tienen que acostumbrarse a ejercitarla. Aprender, yo siempre le digo a los alumnos, aprender a escribir sus propias ideas. Porque después hay personas que, por ejemplo, reprueban un parcial y vienen a la corrección o a la revisión, o hacen alguna consulta, alguna tutoría y dice, profesora, pero si yo desarrollé acá toda mi idea, ¿qué es lo que está mal? ¿Eh? Y yo como docente miro la respuesta y a veces veo, por ejemplo, que la persona escribe todo con ideas sueltas. La respuesta está formada por palabras así como un listado de supermercado, como que apuntó cosas así, tal, 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 tal. Y muchas veces nosotros lo que esperamos de las respuestas de ustedes en un examen es que formulen una idea, escriban una oración, armen un párrafo, le den forma realmente a aquello que ustedes quieren decir. Por eso les decía que tienen que acostumbrarse a escribir sus propias ideas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Vamos a desarrollar nosotros la clase hasta las 8, hasta las 9:30. Porque ustedes después se tienen que dedicar a la actividad que tenemos hoy. Ahora les voy a explicar cómo funciona, porque tiene un punto de conexión con la actividad anterior. ¿Se acuerdan que la actividad anterior no la entregamos? Sí, profe. No la subieron al aula, pero yo les dije a ustedes que la tenían que tener lista para hoy. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Esa actividad les va a servir de base para lo que tienen que hacer hoy. Van a tener que conectar lo de la clase anterior con lo de esta clase. ¿Lo comprenden? Sí, profe. Sí, profe. Específicamente cuál es la consigna y qué es lo que hay que hacer, se los voy a explicar. ¿Está? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar. Voy a mover esto un poquito. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las partes de este tipo de escritura a la cual nosotros llamamos académica. Les hago una pregunta, una consulta. ¿Por qué nosotros decimos que la escritura es académica? ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con la palabra académica? ¿Alguien recuerda a qué aludimos con la palabra académica? Lo explicamos en la primera clase, también en la segunda, pero quiero ver si tienen algún registro de eso. ¿Cuál es la idea de académica? Y una persona formada o que se quiere formar en algún ámbito, en alguna carrera, algo. Lo académico, alumnos, tiene que ver con todos los estudios universitarios, superiores, terciarios, técnicos. El ámbito académico es aquel contexto en el cual estudian, leen, conviven personas que pertenecen a un nivel de estudios superiores. Y cuando decimos superiores nos referimos a un nivel universitario, un nivel de formación técnica, un nivel de formación científica. Entonces, todo aquello que refiere a ese nivel de formación, a ese nivel de estudios, lo vamos a llamar académico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, fíjense lo que la profesora les puso como referencia acá en el primer párrafo. Lo leo y lo analizamos. Dice, el proceso de escritura permite que el contenido nos resulte significativo, puesto que debemos establecer relaciones entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo. Únicamente de esta manera podemos pensar en la producción, es decir, la redacción, la escritura de textos en el ámbito universitario. ¿Qué quiere decir esto? Traducción. Para que yo pueda escribir como un universitario, yo lo que tengo que hacer es seguir un paso a paso, un proceso, eso primero,
Y segundo, lo que tengo que hacer es conectar o relacionar, podemos decir también vincular, ¿eh? Lo que yo ya conozco, los conocimientos que traigo, con lo nuevo que estoy aprendiendo. Es fundamental que yo pueda conectar esos dos contenidos, lo que yo ya traigo como conocimiento de base, que lo traigo a nivel secundario, con todo lo nuevo que yo estoy incorporando en la facultad, en la academia, en la universidad. ¿Eh? En tanto y en cuanto yo pueda establecer esa conexión, lo que para mí voy aprendiendo, voy escribiendo, va a ser significativo. ¿Qué quiere decir significativo? Que va a tener un valor real, ¿eh? Va a tener una potencia importante y va a resultar algo para mí, algo productivo, algo valioso, ¿eh? Algo que realmente va a durar, va a construir en mí un conocimiento. En tanto yo no pueda hacer esto, yo no pueda conectar aquello que yo ya estudié o que traigo de base con lo nuevo que estoy aprendiendo, va a ser difícil que yo pueda aprender a redactar en este ámbito. ¿Eh? Digo que puede ser difícil, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Y porque esto requiere práctica. ¿Eh? Y digo que requiere práctica, chicos, porque en la escritura, y eso es algo que por ahí algunos alumnos ha pasado en años anteriores, decían, pero profesora, tiene que haber una fórmula para escribir el texto perfecto. Y yo les decía, no hay, chicos, una fórmula para escribir el texto perfecto. ¿Por qué? Y bueno, porque entre otras cosas, primero que los textos siempre tienen una estructura clásica que va variando o va cambiando dependiendo del tema. Se va ajustando al tema que yo quiero desarrollar. No es lo mismo escribir un texto en las ciencias de la salud, en las ciencias médicas, en la odontología, que escribir un texto, no sé, en las artes, en la música, es una organización temática, ¿eh? Una organización de temas totalmente distinta, nada que ver. ¿Eh? ¿Por qué? Y ya porque el mismo tema me va marcando que los elementos de mi texto van a ser otros. ¿Eh? La intencionalidad, la organización que va a tener mi texto va a ser otra. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta. Es algo en lo cual yo tengo que reparar mi atención, me tengo que percatar de eso, porque si no, tampoco puedo escribir. ¿Eh? Vieron que yo les decía hoy, tienen que tener en cuenta con qué objetivo van a escribir, para quién van a escribir, por qué van a escribir de esa manera. ¿Eh? Son cosas que uno siempre cuando justamente atraviesa las fases de la escritura, que ahora vamos a decir cuáles son, uno las tiene que tener en cuenta. Es más, yo siempre sugiero que o uno la anote en papel y después lo pase a la compu, lo escriba, ¿eh? Uno haga primero una pinta del texto. Bueno, yo en mi texto quiero lograr esto, quiero poner tal elemento, tiene que tener tal cosa, no le puede faltar tal otra. Primero yo tomo nota, ¿eh? Armo como un esquema de lo que yo quiero que tenga mi texto. Bueno, a ver, su esqueleto, sus elementos básicos tienen que ser esto, no le puede faltar esto otro, tiene que tener esto otro. Una vez que yo tengo eso, me voy a la compu y empiezo a redactar. Empiezo a darle forma definitiva a mi texto. Pero tengo que hacer ese proceso, ese paso a paso. ¿Eh? Aparte hay otra cosa, fíjense lo que la profesora les señala acá en el segundo párrafo, de que este proceso de escritura que ustedes van a hacer, este proceso académico, universitario, va a poner en juego, va a tener que poner en juego lo que nosotros ya conocemos desde la primera clase como procesos cognitivos. ¿Eh? Esas herramientas, estrategias mentales que nosotros ponemos en juego mientras vamos leyendo, pero también cuando escribimos. ¿Cuáles son algunos de esos procesos? Dice, resolver un problema retórico, planificar, bucear información, a veces busco bibliografía, busco algún dato estadístico, busco algún gráfico que sirva para explicar mi tema, seleccionar, relacionar información, formar nuevos conceptos, desarrollar y crear ideas nuevas. Estos procesos, que también tienen que ver mucho con
herramientas que vamos usando para poder escribir, nosotros lo tenemos que poner en juego. Nadie, chicos, ni los escritores más famosos, no sé, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, ni los escritores más famosos se sentaban y escribían un texto así, de una sola vez, como de un solo tirón, diría alguien. Siempre hay una planificación. Es más, hay escritores muy famosos que tenían como una bitácora, como un libro, en el cual iban anotando, escribiendo todo como una agenda diario, de todas aquellas ideas que van surgiendo y que yo después las quiero volcar a mi texto, las quiero llevar al texto. Pero hago un trabajo, hay una previa. Nunca la escritura es en crudo, así, ay, empecé con esta idea, acá la termino, la escribo, listo, ya está, tome profesor, acá la entrego. No, no funciona de esa manera. Hay pasos a seguir, hay un paso a paso. Por eso les dice acá la profesora Milagros, dice, la escritura consta de 3 etapas o 3 fases. Hay 3 momentos fundamentales en los cuales nos vamos a tener que enfocar. Vamos a eso. Fíjense acá. La etapa 1. Primer paso, yo tengo que planificar. Yo previamente me voy a organizar. ¿Cómo voy a armar mi texto? ¿Y qué tengo que tener en cuenta para poder planificar? Esperen que se me va la... Voy a correr un poquito esta barra que está acá que me está molestando. Ahí está. Fíjense lo que dice. Ahora vamos a explicar un poquito el tema de problemas retóricos. Pero fíjense acá, el primer párrafo dice, así cuando planificamos nosotros el texto, reflexionamos acerca de la situación comunicativa. Esto es lo que yo estaba haciendo con ustedes hoy, cuando les dije, alumnos, chicos, piensen qué van a escribir, con qué objetivo, para quién. Eso es resolver el problema retórico también. Y es a la vez pensar en la situación comunicativa. ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién? ¿Con qué objetivo? ¿A quién me voy a dirigir? Eso es, por un lado, resolver el problema retórico, y por otro lado, ajustarme a la situación comunicativa. Después yo podré pensar en cosas más complejas como, por ejemplo, bueno, ¿qué estilo le quiero dar a mi texto? Si quiero más formalidad, más informalidad, si quiero que sea más objetivo, más subjetivo. Después podré pensar en eso. Pero primero me tengo que preguntar esas 3 cosas básicas. ¿Qué quiero escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Y en qué contexto o en qué situación? Esas son las 3 cosas básicas que yo primero tengo que resolver. Fíjense que acá la profesora les puso, dice así. Y esto es así porque para pensar un texto, para que yo me pueda mentalizar, organizar, debo preguntarme cuál es su intención. Esto de cuál es la intención, nosotros en lingüística lo llamamos intención comunicativa. Anotando el concepto, intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Es, ¿qué quiero comunicar? ¿Con qué objetivo? ¿Para quién? ¿Qué quiero comunicar? ¿Con qué objetivo lo quiero hacer y para quién? Porque, por ejemplo, no es lo mismo explicar que argumentar. Yo les digo a ustedes, explíquenme cuál fue el último tema que estudiaron, no sé, en anatomía. Y otra cosa es que yo les diga, argumentenme cuáles son los motivos o razones por las cuales una persona debe cuidar su higiene bucal. Son 2 cosas totalmente distintas. Y yo voy a tener que organizar mi texto de una manera totalmente diferente y mucho más compleja. Por ejemplo, cuando tengo que argumentar, que cuando tengo que dar una explicación. Cada una de las 2 actividades va a requerir de mi parte como escritor, como alumno, va a requerir que yo ponga en juego, distintas habilidades. Fíjense, tengo que mirar la intención, a quién se dirige, esto ya lo dijimos, qué tema, cuál es el tema sobre el cual voy a escribir. Voy a desarrollar mi idea sobre este tema, lo tengo que anotar.
¿Sobre qué tema y cuál es el formato? Cuando nosotros decimos cuál es el formato, ¿cuál es el formato? Nos estamos refiriendo a cuál es la organización que va a tener mi texto. Por ejemplo, los textos que son explicativos tienen una organización de 3 elementos. Tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y hacia adentro del texto, eso es lo que yo veo por afuera. Y hacia adentro hay otros elementos a tener en cuenta. Entonces, yo tengo que conocer previamente el formato, la forma que le voy a dar a mi texto, a mis ideas. Cómo voy a poner los párrafos, si lleva título, si lleva copete, volanta, ¿qué lleva mi texto? No es lo mismo escribir un texto periodístico, una noticia, una columna de opinión, que escribir un texto explicativo para las ciencias de la salud, para la odontología. Son 2 cosas distintas. Y en el universo de textos que existe, que es muy amplio, hay textos para cada necesidad, para cada intención, para cada tema, para expresar un tema en particular, hay un tipo de texto específico. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer esas tipologías textuales. Si no las conocemos, buscar en qué consiste cada una, cómo se escribe, qué vocabulario lleva, cómo me tengo que dirigir a mi receptor, a la persona que va a leer mi texto, con qué lenguaje lo tengo que hacer. Esas son preguntas que yo tengo que resolver previamente, chicos. Esto es importantísimo, ténganlo muy en cuenta. Dice, acá les remarcó la profesora, atención con esto. Dice, cuando tenga claridad sobre estos interrogantes, o sea, cuando yo ya resolví esto, puedo comenzar a seleccionar y organizar las ideas. Esto de seleccionar y organizar las ideas también es muy importante. Es crucial, porque yo tengo que primero hacer un apunte, decir, bueno, a ver, para este texto que tiene esta organización, estas son las ideas que yo seleccioné, aparté de lo que fui leyendo, la bibliografía, los autores que fui leyendo. Estas son las ideas que yo quiero volcar a mi texto. Yo me tengo que hacer esa idea y tengo que escribir, tengo que tener un apunte. Es el trabajito, el paso previo a que yo me largue a escribir un texto. No importa si es en papel o si es un texto digital, que lo estoy escribiendo en la computadora, con más razón. Primero, hacerme un apunte. Es decir, estas son las ideas, para esta persona voy a escribir así, así, así. Porque todo eso va a marcar el vocabulario, el formato que vamos a elegir para nuestro texto. ¿Se comprende lo que estamos diciendo, chicos? Sí, profe. Bueno. Y acá la profesora va un poquito más allá con la idea con la que estamos trabajando, porque fíjense lo que ella les dice, que esto de planificar, ¿qué implica? ¿Qué tengo que hacer? No es solo planificar, implica que yo me ponga a pensar, a imaginar, que yo reflexione, compare, o sea, hay todo como un proceso que voy siguiendo, y operaciones cognitivas que voy poniendo en juego para que yo pueda procesar correctamente la información. Fíjense acá, les dice ella, puedo registrar por escrito, en forma de notas, puedo hacer cuadros, mapas, redes, palabras sueltas. Hay distintas formas en las que puedo organizar mis ideas antes de escribir el texto definitivo. ¿Está? Pero las tengo que tener en cuenta. Pasar por estas etapas implica esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá en el segundo punto, en la etapa 2, lo que vamos a hacer es, empezamos a escribir el texto. Nos largamos a escribir el texto. Lo que yo siempre sugiero es comenzar a desarrollar el texto, a escribirlo, organizar las ideas en párrafos. Un párrafo puede tener una oración, puede tener 3, 4, 5, dependiendo del tema. Y acuérdense que los textos siempre están formados por un encadenamiento o una sucesión de párrafos.
Los párrafos son siempre estos bloques informativos que nosotros vemos de los textos, ¿está? Y que en cada uno de ellos vemos la organización de distintas ideas. Entonces, cuando comenzamos a escribir, lo que podemos hacer es ir desarrollando nuestras ideas y después releer y ver si la manera en que están dispuestos los párrafos, la manera en que yo encadené mis ideas, es la correcta. Y si eso expresa realmente aquello que yo quiero decir. Si va con el objetivo que yo tenía cuando empecé a escribir, me tengo que fijar y controlar eso. ¿Estamos? Sí, profe. Quiero avanzar un poquito porque veo que como que se me va muy rápido la hora. O al menos a mí me da esa impresión, como que pasa muy rápido la hora. La tercera etapa, y es quizás la etapa final. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Hay como dos momentos. Un momento en el cual yo termino de escribir mi texto y voy cerrando las ideas. Voy cerrando las ideas, le voy dando la forma final, la forma definitiva que va a tener. Así como va a quedar el texto cuando yo lo quiera presentar, o lo quiera subir al aula, o se lo quiera enviar a los docentes. Mi texto acá en la tercera etapa, que se llama leer, corregir y revisar, tiene que alcanzar una forma definitiva. Yo tengo que empezar a cerrar mis ideas, decir, bueno, a ver, este es el texto que va a quedar. Así lo voy a presentar. Tengo que empezar a pulir el texto. Para justamente hacer ese pulido del texto, esa revisión así muy detallista, muy fina, minuciosa, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Tengo que mirar la ortografía, el uso de mayúsculas, el uso de las tildes. Me dijo un alumno una vez en el secundario, ay, profesora, dice usted cómo insiste, cómo molesta con el tema de estos adornos de las palabras. Le digo, no, no son adornos. En español, la tilde está marcando, primero, una diferencia de significado entre las palabras. Y después incluso estableciendo diferencias de sentido y de significado entre oraciones, entre palabras, o sea, la tilde no es un adorno que llevan las palabras. Ténganlo en cuenta. Signos de puntuación, puntos, coma, punto y coma, que permiten saber dónde empieza una idea, dónde continúa, dónde termina. Encadenamiento de ideas. Las ideas siempre en un texto están relacionadas en forma de causa-consecuencia. De tal manera que una idea depende de la otra. Una me lleva a la otra. Así cuando voy leyendo, encuentro la lógica. Digo, ah, mira, esto era lo que en el párrafo anterior había señalado el autor. Esta es la consecuencia de lo que explicó antes. Pero para que yo me pueda dar cuenta de eso, yo pueda percibir eso, tiene que haber un buen encadenamiento. ¿Qué es el encadenamiento? Una buena conexión, una buena lógica entre las ideas. Por eso es importante, por ejemplo, utilizar también, que acá todavía no lo veo, pero seguramente está, los conectores textuales, o los nexos. Son palabras que sirven para conectar las ideas y los párrafos. Cuando comenzamos a escribir decimos, por ejemplo, en principio, en primer lugar, coma, y viene el desarrollo de idea. Cuando queremos sumar algo nuevo decimos también, además, queremos mostrar causa-consecuencia, decimos, por consiguiente, por lo tanto, a causa de, a razón de. Cuando vamos cerrando la idea, decimos, para finalizar, a modo de conclusión, a modo de cierre. Entonces, si ustedes miran en el cuadernillo, se van a encontrar también que hay conectores o nexos que están señalados y que justamente son palabras importantes para lograr esto, para lograr el encadenamiento, para que cuando alguien lea mi texto diga, ah, mira, este texto es coherente, tiene lógica, tiene coherencia y cohesión. No sé si alguna vez escucharon hablar de esas palabras en el secundario. Coherencia y cohesión. Que yo mire mi texto de principio a fin y haya una lógica. Haya una lógica global en el texto. Para que eso se pueda lograr,
es importante que yo tenga en cuenta todos estos elementos. Ortografía, uso de mayúsculas, el uso de las tildes, la puntuación, el encadenamiento de ideas. Y el formato ajustado a lo requerido. Bueno, cuando hablamos de formato estamos pensando en la estructura. ¿Y qué es la estructura? El orden que van a tener los elementos dentro del texto y que le van a dar justamente la forma de texto. Pero además, cuando estamos redactando, por ejemplo, en la computadora, tenemos que tener en cuenta la tipografía, el tipo de letra que se nos pidió, el espaciado o interlineado, los márgenes, el tamaño de la hoja, etc. Siempre los profesores les especificamos esas formalidades a ustedes y ustedes deben reparar en ellas, tenerlas en cuenta cuando están redactando. Porque muchas veces se les baja la calificación por muchas de estas cuestiones y los alumnos no entienden por qué. Dicen, profesora, me rechazaron, me bocharon el trabajo. No sé por qué. Y muchas veces es, o no estás cumpliendo con el formato, o hay errores ortográficos, o hay errores de puntuación, que puede pasar. Ustedes vieron que si uno escribe en Word o en algunos otros procesadores, programas de texto, te va marcando los errores. Pero si vos no te tomás el trabajo de volver a leer, corregir, mirar, lo vas a pasar por alto y después va a ser motivo de baja puntuación en el trabajo que presentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, fíjense, ahí les dice la profesora, yo no había visto que aparecía el verbo puliendo ahí, pero fíjense, es un pulido del texto, es sacarle todos aquellos elementos que sobran o agregarle lo que falta, de manera de alcanzar la máxima perfección del texto. ¿Hay textos perfectos? No, porque bueno, aquellos que están acostumbrados a hacer una super corrección, ultra corrección, siempre ven detalles, siempre ven cosas que son perfectibles o que pueden corregirse o pueden mejorarse. Pero ¿es posible lograr un texto bien escrito? Sí. Es posible ser efectivos escribiendo. Y la escritura universitaria no es algo imposible, pero es algo que de parte de ustedes va a requerir mucha práctica. A algunos les va a significar un esfuerzo grande y a otros no tanto. Quizás están más acostumbrados a leer, a escribir sus ideas, y entonces por ahí no les resulta tan complejo. Pero a los que ya saben, que dicen, ay, a mí me cuesta escribir, profesora, yo no sé cómo armar mis ideas, empiecen a practicar. Usen el diccionario, por ahí no tienen diccionario en papel, bueno, el diccionario en línea. Desde el celular pueden consultar. Desde la computadora, la tablet, lo que tengan a mano. Sé, iPad, lo que tengan. Pueden consultar. Ahora les vamos a dejar igual enlaces a diccionarios. Hay un diccionario específico para odontología. Acá les pongo en el chat, no veo mi... Acá. Diccionario Mosby. Después les paso el enlace, se los dejo en el aula. Así como está escrito ahí, como se los dejé en el chat. Es un diccionario específico de odontología. Diccionario específico de odontología. De ODN les digo yo, y ya van a entender ustedes a qué me refiero. Si ustedes lo buscan en la web, lo buscan en internet, lo van a encontrar. Van a encontrar una versión para descargar del Mofi. Ténganlo en cuenta. También se lo puede comprar, pero es carísimo. No sé cuánto estará ahora. Pero si lo buscan en línea, alcanza. Ahí tienen términos específicos, léxico específico de la odontología. En el diccionario Mofi. Búsquenlo, conózcanlo, ténganlo en cuenta. Lo van a necesitar siempre, a lo largo de toda la carrera. Hay términos específicos de anatomía, de cirugía, de endodoncia, de un montón de cosas, de histología. Van a encontrar acá en el diccionario Mosby. ¿Está, alumnos? Voy a mover esto para otro lado.
Bueno, ahora bien, vamos vamos a avanzar a algo más específico, ¿eh? Y es, una vez que yo ya tengo en claro estas tres etapas, planificar, escribir, ¿eh? Y ya armé un texto, lo estoy leyendo, lo estoy corrigiendo, tengo que conocer también cuáles son los textos que escriben los odontólogos, cuáles son los textos específicos de escritura en la odontología. Hay diferentes tipos de textos, como lo dice la profesora acá, hay diferentes tipologías textuales, ¿eh? Que frecuentemente aparecen en los textos odontológicos, ¿eh? Aparecen en los manuales de anatomía, de histología, aparecen en los textos de cirugía, de endodoncia, etc. ¿eh? Vamos a ver algunos de ellos que están señalados acá. ¿eh? Y ustedes tienen autores en el cuadernillo que les van señalando justamente esto. Fíjense, en el universo textual y académico encontramos diferentes tipos de textos, tipologías, tipos de textos. Narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos, conversacionales e instruccionales. Cada uno de estos tipos de texto está relacionado, tiene vinculación con un tipo de orden u organización que yo le tengo que dar a mis ideas. Por ejemplo, si yo quiero narrar algo, quiero escribir un texto narrativo, tengo que utilizar fechas, nombres de personajes, ubicarlos en un tiempo y un espacio. Es lo que pasa mucho en la literatura, por ejemplo. Cuando nosotros leemos un texto narrativo, una novela, un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, lo que vemos es que hay personajes ubicados en un tiempo específico y en un lugar específico. Lo que nosotros llamamos como un escenario de la acción. Pero cuando escribimos un texto argumentativo, que en odontología se escriben textos argumentativos, vamos a ver que tenemos que dar razones o argumentos, tenemos que dar motivos que sustenten una idea que se llama tesis. Cuando yo les digo, por ejemplo, no sé, en Argentina estamos a favor de o en contra de, no sé, alguna idea polémica. Digo una, muy reciente. Tomar deuda, ¿está? O tomar un crédito, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. En Argentina estamos a favor, o podemos decir estamos en contra. Bueno, habrá que argumentar razones, motivos para apoyar la idea, a favor o en contra. Eso es argumentar. Es cuando aparece una idea polémica. Polémica quiere decir que cuando la gente la escucha o la lee, le genera opiniones encontradas. Incita, invita a que la gente tome posicionamiento, a favor o en contra. O lo mismo que decimos nosotros, por ejemplo, los odontólogos consideramos que los padres no deben dar bebidas, ¿está? Bebidas gaseosas o bebidas cola, ni tampoco golosinas a los niños menores de 10 años. Y eso puede ser que genere polémica, pues deberemos explicar razones o motivos para apoyar esa idea o para desestimarla. Argumentos a favor, argumentos en contra. Eso es argumentar y escribir un texto argumentativo, que puede ser oral, puede ser escrito, pero en cualquier caso, yo siempre voy a tener que dar razones o motivos que ayuden a sustentar o a validar una idea, o a desestimarla, refutarla. Después están los textos expositivos. Miren acá. La mayoría de los textos que ustedes leen en la facultad tienen un formato expositivo. Todos aquellos que están en los manuales, en los Power, en los textos que ustedes consultan en la bibliografía, la mayoría tienen este formato.
Son textos expositivos, están pensados para que alguien explique y otro lea, aprenda, estudie, ¿no? Se interese sobre un tema. Por eso dice las células, por ejemplo. Las células, no sé, la anatomía del ser humano como tema. ¿No? Y después aparece toda una explicación en 3 partes, introducción, desarrollo, conclusión, que lo que hace es ir desarrollando, mediante definiciones, descripciones, ejemplos, ir desarrollando un tema. ¿Para qué? Para que la persona que lo lee, por ejemplo ustedes, que leen un texto expositivo, que aparece en un libro, en un manual, porque en la facultad también hay muchísimos manuales, no sé si fueron a la biblioteca, pero hay manuales de temas específicos de ustedes, de la carrera. Esos son todos textos expositivos. A estos textos también se lo conoce como expositivo explicativos, así con un guión. Expositivos explicativos. Expositivos, ¿por qué? Porque presentan una idea. Explicativa porque la desarrollan. Expositivo explicativos. También hay textos descriptivos. ¿Por qué? Porque describir implica dar idea acerca de cómo es un objeto, una persona, un lugar, dar características, atributos. Decíamos en la escuela primaria y secundaria cualidades, ya sea a un objeto, a un lugar, a una persona, a un fenómeno de la naturaleza. Después están los textos conversacionales, que son dialogados, en los cuales hay un intercambio de ideas. Y están los textos instruccionales. Las instrucciones pueden aparecer en forma de formulario, en forma de receta, en forma de manual, en forma de prospecto médico. Puede aparecer el texto instruccional. Cuando, por ejemplo, hay algo que se llama posología, que es cómo se toma el medicamento. Y aparecen los prospectos médicos. Lean, busquen después. Aparece el paso a paso o las indicaciones específicas de cómo se toma un medicamento. En qué horario, con qué comida, en qué medida, todo eso es un texto instruccional también. Es descriptivo y es instruccional, es las dos cosas. Acuérdense algo más que acá no hice, pero también yo se los voy a decir y quiero que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros escribimos o leemos un texto, sobre todo de este nivel, de nivel académico, nos vamos a dar cuenta que los textos no son puros. ¿Y eso qué significa? Que yo en los textos puedo ver una mezcla de formatos. Hay veces en las cuales mi texto es explicativo, pero adentro del texto yo me puedo encontrar con un párrafo o una secuencia, una seguidilla de ideas que sea descriptiva o que sea narrativa, o que sea conversacional. Por eso digo que los textos no son puros. No es que yo mire un texto y digo, este texto es pura explicación, desde que empieza hasta que termina. Puede haber en algunos párrafos en los cuales haya argumentación, o haya descripción, o haya instrucciones. Puede haber dentro de un mismo texto que es expositivo explicativo, puede haber otras secuencias menores o más chicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá ejemplos de textos, por ejemplo, de textos de odontología que tienen segmentos narrativos. Por eso le dice acá, en los textos que son narrativos se presentan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. Hechos o acciones que están ordenados en tiempo y espacio. Veamos un ejemplo. Miren acá. Histogénesis del tejido adiposo. Lean el texto, denle una mirada, una lectura. Van a ver que en alguna de las oraciones de los párrafos se narra. Por eso dice acá texto con segmento narrativo. Se narra en algunos de estos textos. Se ubican a las ideas. Toda vez que se narra es porque hay una introducción, una inclusión, de ubicar a las ideas,
a las ideas, a los personajes, en un espacio, en un tiempo. Fíjense que acá, cuando va haciendo la explicación, este es un texto explicativo, pero adentro uno puede ver una estructura narrativa. Dice, el tejido adiposo unilocular comienza a formarse en el segundo trimestre de la vida fetal. Le está hablando de una etapa de la vida, en el segundo trimestre de la vida fetal, con la diferenciación de preadipocitos a partir de células madres, y fíjense cómo va organizando las ideas. Fíjense la cantidad de vocabulario, no sé si vieron acá, la cantidad de vocabulario científico-técnico que hay en este texto. Mírenlo, denle una mirada y percátense. Díganme cuántas palabras específicas encuentran acá de las ciencias. Supongo que las palabras específicas son las que están en negro, así que 3. A ver, ¿cuáles? Predia- Prediapositos, Ajá. adipocitos inmaduros y adipocitos maduros. Supongo Bueno, que esto ya... lo que pasa en este texto es describir cada uno de los adipocitos. Bueno, entonces, es un texto explicativo en su formato global, pero adentro tiene narración, tiene descripción, porque dice, en el primer trimestre de vida pasa esto, en el otro trimestre pasa tal cosa, después pasa esto, después sucede esto. Esa secuencia por etapas, me está marcando que hay un texto narrativo. Si me está diciendo en tal etapa pasa esto y en esta otra etapa sucede esto otro, me está marcando que hay una narración, hay una secuencia temporal que está siguiendo. No sé, desde lo más reciente a lo más antiguo, o al revés, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cristaldo no es la única alumna, a ver los otros alumnos. ¿Qué términos específicos de la odontología ven acá? O de las ciencias de la salud. A ver Alejandrino, a ver Celestino, Alvarenga, Barrios Fernanda, Almada, Aguar. ¿Qué opinan? Aguirre Marco, Acevedo Rocío, Cáceres Abigail. Los que dijo la compañera, los preadipocitos, los adipocitos inmaduros, los adipocitos maduros, todo lo que está marcado con negro. ¿Solamente eso, Benítez? Y tal vez No, algún otro mesenquemática término también. que cuando explica, cuando Cuando, Mesenquemática también. ¿quién está hablando? ¿Quién es el chico que está hablando? Mesenquemática, profe. También una palabra específica. Tienen acá en cada oración prácticamente tienen 3 o 4 palabras que son específicas, de la ciencia en general, pero de la odontología en particular. claro, Lo que cuando está Tienen va que, en desarrollando negro, cada, lo que está en negro no solamente está marcando una palabra específica, sino que está más desarrollando los pasos. La palabra, en el texto uno puede encontrar 2 o 3 palabras específicas en un mismo párrafo. exacto, ¿qué dice acá? Hay mensajes nuevos. Las cursivas, profe, en tejido adiposo unilocular. Ajá, preadipocitos, sí, no son las únicas, Tejido Ahí adiposo tiene otro, unilocular, fibroblasto también, es una palabra, fibroblasto, mesenquemática, todas esas son palabras específicas. es vénulas, hay un montón de palabras, precursores unipotentes. ¿Ustedes saben qué son los precursores unipotentes? Fíjense en No, profe. el oración, esperen, que cuento, oración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la 14, en la oración 14, fíjense la palabra que aparece ahí. Aparecen 2.
Una dice aparato enzimático. ¿Qué será eso? Profe, los precursores unipotentes son tipo células que se pueden diferenciar en solo un tipo de célula, no en varias, solo en un tipo. Es una persona que responde de 174, ¿no? Fíjense. A esto me refiero cuando yo digo, ustedes empiezan a leer un texto, a analizarlo, tienen que analizar el léxico primero. Bueno, a ver, cuando empieza nomás el título, histogénesis, ¿qué será? Tejido adiposo, adiposidad, me voy a poner a buscar esa palabra. ¿Eh? Yo que ustedes la buscaría. ¿Eh? Porque siempre hay que buscar. Hay que saber el significado de la palabra ajustado al texto, en contexto. Hay algo que llamamos cotexto, ¿eh? Que es el contexto interno que tiene el texto, y en el cual la palabra adquiere otro significado. ¿Eh? Y histogénesis, profe, que es algo que puse en mi texto, es la ciencia que estudia, digamos, la formación de los tejidos. Bueno, ¿está? Entonces, fíjense todo el trabajo previo que uno hace, ya cuando hace la interpretación del texto. Imagínense cuando uno tiene que hacer la escritura. ¿Mm? Veamos otro ejemplo. Acá tienen otro texto, dice ovogénesis. ¿Eh? La ovogénesis se inicia durante la vida prenatal y se interrumpe en su transcurso, cuando las células alcanzan la profase de la primera división de la meiosis, lo cual acontece en el tercer y octavo mes de desarrollo embrionario. Latente así la ovogénesis y con ella la meiosis, se llega a la pubertad. Fíjense todas las referencias temporales que hay acá. Y cuando digo temporales me refiero al tiempo de formación, ¿eh? Al tiempo de formación, a la etapa de desarrollo humano, a la que me está refiriendo el texto. ¿Eh? Se inicia durante la vida prenatal, se interrumpe en su transcurso, dice. Acontece entre el tercer y octavo mes de desarrollo embrionario. Así se llega a la pubertad. Me habla de meiosis, de ovogénesis. Hay un montón de palabras específicas en las cuales tenemos que reparar nosotros. Tenemos que enfocarnos en ellas. Caso contrario, no lo vamos a poder. No vamos a, primero, hacer la interpretación del texto. Y después escribir algo relacionado con este texto. ¿Eh? Si a mí me dicen, escribirme un texto explicativo que rescate o resuma lo leído en este párrafo, en este texto, en esta hoja. Y yo tengo que trabajar con la información que me dio este texto explicativo. Miren que dentro de este texto explicativo hay fragmentos que son narrativos. Hay oraciones o secuencias de ideas, una seguidilla de ideas que son narrativas, porque me está hablando de etapas de desarrollo humano. En el segundo párrafo sigue, dice, a partir de entonces, de ese momento, en cada uno de los meses por venir, varias células reinician su división meiótica, aunque una sola célula por mes. La que el ovario liberará, ovulación se llama ese proceso. Podrá completar la división. Punto aparte, otra. Las células restantes, las que quedan, que reinician la meiosis, pero no la completan, degeneran en el seno del propio ovario. La actividad cíclica continúa hasta el climaterio. ¿Eh? Fíjense, otro proceso les está señalando ahí. Tienen que tenerlo en cuenta dentro del texto. Puede haber textos que sean explicativos o que sean de trama argumentativa y que fíjense acá, hacen esto que yo les explicaba hoy. Confrontar, dice, ideas, conocimientos, información, creencias, valores, juicios. Por eso yo les decía hoy, el texto argumentativo parte de una polémica o de una idea que es controversial y desde ahí uno tiene que generar argumentos a favor o en contra de esa idea, validándola o refutándola según sea el caso. Veamos un ejemplo. Miremos acá. Dice, trasplante de tejido nervioso.
¿Se puede hacer el trasplante de tejido nervioso? Acá tenemos un texto que justamente plantea esa polémica. Dice, a diferencia de las neuronas maduras, las células nerviosas embrionarias inmaduras pueden sobrevivir al traslado o trasplante de un encéfalo en desarrollo o maduro a otro. Para el trasplante se utilizan pequeños trozos de tejido del encéfalo fetal donante, o una suspensión de neuroblastos. Entonces, se introducen el tejido encefálico o la suspensión celular del encéfalo embrionario en la zona del encéfalo o médula espinal del receptor, la persona que recibe, donde se desea trasplantar. Acá hay una polémica. Después yo podría decir, bueno, acá, a ver, ¿se plantea el trasplante de tejido nervioso? ¿Es ético o no es ético? ¿Estamos a favor, estamos en contra de esta idea? Habrá que dar argumentos o razones para justificarla. Es un ejemplo de un texto argumentativo. Acá tenemos otro. Dice, barrera hematoencefálica. Dice, en 1885, Enrich demostró que ciertos colaborantes de anilina inyectados en el torrente sanguíneo tenían casi todos los tejidos del organismo, salvo los del sistema nervioso central. Esta ausencia de pasaje de ciertas sustancias se debe a una barrera selectiva, la barrera hematoencefálica, que se encuentra en casi todo el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica no está totalmente desarrollada en fetos muy prematuros y falta en el encéfalo adulto en los plexos coroideos y en otras pequeñas localizaciones aisladas, bien definidas, y en la pared del tercer ventrículo, denominado órganos periventriculares. Acá también tenemos un tema que puede tranquilamente desatar una polémica, una controversia, y deberá haber argumentos a favor y en contra después para probar. Hay dos formas de argumentar. Una para validar las ideas, busco argumentos para dar válida una idea, o busco argumentos para contradecir una idea, para refutarla, darla de baja, desestimarla. Son las dos formas de argumentar. Hay textos que pueden tener segmentos descriptivos, dijimos. Yo puedo leer un texto explicativo y que adentro tenga algún segmento o algún párrafo que sea de tipo descriptivo. Fíjense, la profesora le señala acá, con caracterizaciones específicas de personas, objetos, lugares, fenómenos de la ciencia, fenómenos meteorológicos. ¿Está? Yo puedo describir infinita cantidad de elementos. Veamos algunos ejemplos. Dice el título, esferocitosis hereditaria. La patología, esferocitosis hereditaria, se caracteriza por la presencia de un citoesqueleto defectuoso, por lo general debido a formación disminuida en expectrina y anquirina, entre otros factores. Los eritrocitos pierden la forma bicóncava y adoptan la convexa. Acá tenemos, a medida que avanza el desarrollo del texto, tenemos una descripción. Y decimos que es una descripción creciente, va sumando cada vez más elementos. A medida que yo avanzo, veo que se suman más detalles específicos respecto a lo que en primera instancia se estaba señalando o describiendo. Veamos otro ejemplo. Este dice tejido conectivo. El tejido conectivo se denomina también tejido de sostén, dado que representa el esqueleto que sostiene a otros órganos y tejidos. Como el tejido conectivo conforma una masa coherente entre el sistema vascular sanguíneo y todos los epitelios, todo intercambio de sustancias debe realizarse a través de dicho tejido, por lo que puede ser considerado como el medio interno del organismo. Entonces, acá hay un texto explicativo, pero yo adentro me voy a encontrar, sobre todo a partir del tercer párrafo, con una profunda descripción.
¿Por qué? Porque se van a ir señalando de manera específica, describiendo, dando forma a estos elementos. ¿De acuerdo? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. No, profe. Estamos en hora, prácticamente. Fíjense, hay textos que tienen formato, pueden ser expositivos, explicativos, y adentro yo puedo ver también que hay una secuencia específicamente explicativa. Es el caso de este texto que tenemos acá de ejemplo, perdón, que dice canales activados por neurotransmisores, receptores acoplados a canales iónicos. Y después tengo otro ejemplo, acá tienen otro texto en el cual tenemos una seguidilla, una continuación de explicaciones. ¿Qué es una explicación? Cuando yo doy forma a mis ideas a través de definiciones, de ejemplos, de descripciones. Puede haber casos en los cuales aparezcan citas de autoridad. Por ejemplo, yo tomé la palabra de un especialista para señalar una idea, para reforzar una idea. Entonces, siempre que tengo un texto explicativo, voy a tener una secuencia de ideas que están organizadas con una lógica específica y que necesitan, para ser desarrolladas, necesitan tener forma. Forma de definición, descripción, ejemplificación, pueden tener forma también, ¿por qué no?, de gráfico, de estadística, ¿de acuerdo? Tenemos este ejemplo de texto y este otro. En ambos casos uno puede ver esta estructura. Ahora bien, vamos a mirar qué pasa con aquellos textos que son instruccionales. No sé si recuerdan que yo les decía hoy, hay textos que tienen una organización en la cual podemos ver una instrucción, un paso a paso para cumplir con algo, para seguir algo. Yo les hablaba del prospecto médico a ustedes, en el cual se puede ver justamente la instrucción o el paso a paso para, no sé, para tomar un medicamento. ¿Cuál es la administración correcta? La posología. En qué horario se tiene que tomar, con qué comida, etc. Vamos a ver ejemplos de texto instruccional. Fíjense, acá tenemos un cuestionario. Un cuestionario como aquel que a ustedes les puede tocar estudiar. En este caso, sobre un tema específico, el epitelio dice. 1. ¿Cómo se define el epitelio? 2. ¿Se desarrolla el epitelio a partir de las 3 etapas germinativas? Y así tenemos diferentes preguntas. Cuando ustedes arman un cuestionario o a ustedes le dan un cuestionario para desarrollar, para leer, para estudiar, están frente a un texto que es instruccional. Pero sepan que no es el único tipo de texto instruccional, también existen otros. Vamos ahora concretamente a la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Vamos a mirar acá. Leo la actividad y la explico con ustedes. Dice, escribir como estudiantes universitarios. El título de la actividad. Les proponemos ingresar al aula para realizar una actividad de evaluación práctica a través de un cuestionario en línea. Cuestionario teórico. ¿Qué quiere decir teórico? Que va a rescatar aquellas ideas que fuimos desarrollando en la clase. Los contenidos a evaluar en esta actividad corresponden a lo desarrollado en la clase pasada, que fue 5, y en la clase de hoy, 12 de marzo. El objetivo es continuar afianzando el manejo de los cuestionarios en línea. Que ustedes se acostumbren al trabajo con los cuestionarios. A la par de la lectocomprensión de consignas teóricas. Entonces ahora cuando termine la clase, ustedes van a ir de manera individual, cada uno va a ir al aula, se van a encontrar que hay un cuestionario que ustedes tienen que completar. ¿Sí? Fíjense porque tienen una cantidad de intentos, creo que tienen 1 o 2 intentos que pueden hacer para desarrollarlo, y tienen un tiempo especificado ahí. Entonces fíjense esos 2 detalles, ¿de acuerdo? Van a ir en base a lo que vimos de lectura académica, que ustedes escribieron un texto, y lo que vimos hoy de escritura, ustedes van a completar ese cuestionario, ¿de acuerdo? Y de esa manera van a cerrar la actividad del día de la clase.
¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? No, profe, creo que quedó todo claro. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy en el aula, me escriben. A ver, les muestro acá, les comparto en pantalla rapidito. Y con eso cortamos la clase. Acuérdense, a ver, ¿dónde está mi...? Acá en la parte de arriba, cuando están en el aula virtual, van a encontrarse con un globito de diálogo y tiene mi cara al lado, mi rostro. Ahí tienen que cliquear, me van a poder escribir un mensaje. Y pregúntenme, está, sobre la actividad si les surge alguna duda. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta, es todo por hoy. Salen de acá y se van al aula a resolver el cuestionario. Que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta el miércoles.